Buenos días jóvenes, bienvenidos de nuevo a los videos de la materia de estructura de datos para la carrera de Ingeniería en Sistemas Mixta del Tecnológico de Celaya. Hoy vamos a ver el tema de árboles binarios, esta es la primera parte de este video y va a tratar sobre el proceso de inserción en un árbol binario. Un árbol binario es una estructura que soporta información, eh, pues como dice su nombre, en forma de árbol en donde voy a tener nodos. Los nodos van a tener valores numéricos o valores cadena que se pueden comparar y ordenar. Y el objetivo aquí de un árbol es, conforme yo voy insertando elementos, pues decir que que el elemento que va a quedar como el nodo raíz, los números que sean menores que este número en el nodo raíz se van a ir hacia el lado izquierdo del árbol, y todos los números mayores que el elemento del nodo raíz van a quedar del lado derecho del árbol. Un nodo básicamente tiene tres secciones. Tiene una sección de referencia al inicio del nodo, al valor del nodo, y el mismo nodo tiene un apuntador hacia su izquierda, que sería este de aquí, y otro apuntador hacia el lado derecho para pues poder representar un nodo, un árbol binario. Los árboles binarios tienen algunos elementos representativos. Por ejemplo, un árbol binario va a tener un nodo raíz, que es el que me permite accesar al inicio del árbol. Los nodos pueden ser nodos padre en caso de que contengan elementos en sus apuntadores izquierdo o derecho. Otros pueden ser nodos hijos, que obviamente pues son a los que apunta el nodo padre. En este caso pues el 18 es un nodo hijo cuyo nodo padre es el 30, y el 40 pues también es un nodo hijo con el mismo padre que es el número 30. Por lo general, en un árbol binario siempre a los últimos nodos que no tienen más elementos colgados, más nodos colgados, aunque suene repetitivo, se les llama nodos hoja. Un elemento o un nodo que no contiene nodos hacia abajo, pues simplemente quedan representados por valores nulos para decir, bueno, que aquí termina la seriación dentro del árbol. Bueno, en este proceso de inserción de un árbol binario vamos a tener básicamente dos casos. El caso en el que yo quiero insertar un elemento en el árbol vacío, o el caso en donde yo quiero insertar un nodo en cualquier posición del árbol. Para poder insertar un nodo cuando el árbol está completamente vacío, es decir, cuando su raíz queda apuntando a nulo, pues lo único que tenemos que hacer es crear nuestro nuevo nodo. En este caso, pues un nodo auxiliar, que le vamos a meter un elemento y que vamos a utilizarlo como la raíz, el elemento raíz, el nodo raíz del árbol. Y pues lo que tenemos que hacer es simplemente empatar raíz con auxiliar, y con eso pues ya logramos que podamos representar lo que yo necesito, que este elemento sea mi primer elemento dentro del árbol. Ese sería el proceso de inserción cuando pues nuestro árbol está completamente vacío. Para el otro caso, cuando yo quiero insertar un elemento dentro del árbol que ya contiene algunos elementos, ahorita lo vamos a ver paso a paso, pues tengo que hacer un proceso. La primera parte del proceso es localizar la posición en la cual va a ser insertado el nodo. Y una vez que ya localicé esa posición, pues tengo que insertarlo en el lado correcto del nodo padre que acabo de localizar. Esto lo voy a explicar paso a paso en un momento, pero bueno, creo que ya es momento de empezar a codificar nuestro árbol binario con Java. Aquí ya tengo tres clases bases. Tengo mi clase nodo, mi clase árbol binario y la clase de prueba, pues para poder construir un árbol, meter algunos elementos y empezar a trabajar un poco con él. Vamos a comenzar con la definición de nuestro nodo. Para esto, si ustedes se fijan, necesito tres parámetros dentro de mi definición de un nodo. Necesito un valor de atributo que me va a servir para almacenar lo que contiene el nodo. En este caso pues voy a declararlo como un tipo entero, y también voy a declarar otros dos apuntadores que son el nodo izquierdo y el apuntador al nodo izquierdo y el apuntador al nodo derecho. Con eso pues ya tenemos básicamente la representación de nuestro nodo casi completo, y lo único que tengo que hacer aquí para terminar es declarar el constructor. Nuestro constructor de nuestro nodo va a recibir como parámetro un valor entero, que es el número que queremos insertar dentro del nodo.
Y una vez que ya tenemos el número, pues vamos a, con un this, empatar el atributo número con el parámetro número que estamos recibiendo dentro del constructor. Y también como precaución es muy buena práctica, pues una vez que nosotros creamos un nuevo nodo, pues decir que sus apuntadores, tanto izquierdo como derecho, están a nulo, simplemente para poder terminar el nodo pues de una manera completa. Una vez que creamos un nuevo nodo, su apuntador izquierdo y derecho van a quedar automáticamente puestos a nulo por lo que se pueda ofrecer. De esta manera ya tenemos terminado nuestro nodo básico para almacenar valores de tipo entero dentro de nuestro árbol binario. Es importante decir o comentar que en un árbol binario, dependiendo del modo en el que se vayan insertando elementos, el árbol puede quedar desnivelado o desbalanceado. Esa es una característica fuerte de un árbol binario. Un árbol binario normal, por lo general, no va a quedar balanceado. Puede ser que queden en la rama derecha un montón de nodos y en la izquierda muy poquitos. Más adelante vamos a ver otro tipo de árbol en donde pues logramos que el árbol quede casi perfectamente balanceado y con esto pues el uso de los nodos dentro de cada nivel quede prácticamente maximizado. De esta manera puedes meter fácilmente más de 1 millón de elementos en un árbol que tiene aproximadamente 20 niveles. Esto pues es una muy buena base para construir bases de datos u otras aplicaciones que soportan referencias a información pues bastante pesadas. Muy bien, continuamos, tengo ya mi nodo, vamos ahora a árbol binario, que es el que me va a permitir ya construir pues las características propias del árbol. Lo primero que necesito pues es un atributo que me diga con dónde está o quién es la raíz del árbol. Eso vamos a necesitarlo sí o sí. Después vamos a crear un método público que es el constructor del árbol binario. En este caso, lo que vamos a hacer es que cuando yo quiera construir un árbol binario, automáticamente voy a decir que la raíz es igual a nulo. En el momento que yo construya mi árbol binario, pues en ese momento, pues automáticamente su raíz queda apuntando a nada, porque inicialmente pues el nodo, la raíz pues queda apuntando a nula. Bueno, ¿qué más necesito? Vamos a crear ahora un método. Este método no es muy necesario, pero sirve muy bien para explicarles algunas cosas dentro de los recorridos de los árboles. Vamos a crear un método que nos permita buscar un elemento dentro del árbol. Este método va a recibir un valor entero, que es el número que yo quiero buscar. Y pues ya puedo empezar a hacer mis operaciones. Este método me va a decir si un elemento existe o no dentro del árbol. Por eso se llama buscar un elemento, obviamente. Lo primero que necesito es declarar una variable booleana que se llame elemento encontrado y que la vamos a poner inicialmente a falso, pues para poder saber si logramos encontrar de manera exitosa o no el elemento dentro del árbol. Antes de seguir más adelante, se me olvidó un método más, vamos a ponerlo aquí en medio, que es el clásico que siempre hemos hecho para casi todas nuestras estructuras, y es un método que va a regresar a un booleano y se llama árbol vacío. Creo que ya recordaron para qué sirve este método. Sirve para saber si mi árbol contiene o no elementos. Aquí simplemente le vamos a decir que me regrese si raíz es igual a nulo. Y ya con eso pues podemos saber si nuestro árbol está vacío o no. Ahora sí, eso pues lo voy a usar aquí. Aquí voy a preguntar, oye, si el árbol no está vacío, entonces pues puedo empezar a trabajar. Si el árbol está vacío, pues obviamente no tiene ningún caso buscar un elemento en un árbol vacío. Obviamente no va a tener nada. Muy bien. A continuación vamos a crear un apuntador auxiliar para empezar a navegar dentro del árbol y vamos a empatarlo directamente con la raíz del árbol. A continuación ponemos un ciclo que me va a permitir, pues digamos que empezar a buscar los elementos y determinar si el elemento está o no hasta un punto en el que ya no podamos seguir avanzando en la búsqueda del árbol. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a decir que auxiliar, mientras auxiliar,
sea diferente de nulo y elemento encontrado siga siendo falso, o sea, no hemos encontrado al elemento, pues trabajamos dentro de nuestra condición while. Aquí, pues lo único que tenemos que hacer primero es saber si ya encontramos el elemento. Por ejemplo, yo puedo preguntar si auxiliar en su campo número es igual al número que estoy buscando. Si esto es cierto, significa que pues ya lo encontré. Entonces aquí elemento encontrado lo puedo hacer cierto porque ya encontré el elemento. Y si no, pues entonces voy a tener que buscar o ver para dónde me tengo que mover. Acuérdense que este es un árbol binario, por lo tanto tengo dos opciones. Si estoy buscando un número, nada más tengo dos sopas. Si el número que estoy buscando es más chico que el número del nodo que ahorita tengo localizado, pues me voy a ir hacia la izquierda. Si el número que estoy buscando es mayor que el elemento del nodo localizado, me voy a ir a la derecha. Entonces aquí simplemente voy a decir que si auxiliar es menor que el número a buscar, ¿para dónde me voy a mover? Pues simplemente me voy a mover hacia la derecha. Entonces aquí auxiliar sería igual a auxiliar en su campo derecho. Si no, entonces auxiliar es igual a el izquierdo. Si se fijan allá arriba me falta una referencia, ahorita me voy a subir a corregirla, porque auxiliar es un apuntador y no estoy preguntando por un apuntador, estoy preguntando por el número que contiene el elemento auxiliar o el nodo auxiliar. Ahora sí, ya empata todo. ¿Sí? Me muevo a la derecha, si no me muevo a la izquierda. Y finalmente, una vez que salga del ciclo while y estando todavía dentro de la condición de que el árbol no está vacío, más bien fuera de la condición si el árbol está vacío, aquí puedo poner un if que diga, ¿sabes qué? Si elemento encontrado, ¿sí? Bueno, aquí un comentario, esto debería de ir aquí adentro. Lo voy a poner afuera. ¿Por qué? Ahorita les digo por qué. Si encontré el elemento, aquí tengo que imprimir un mensaje que me diga, ¿sabes qué? El elemento sí está dentro del árbol. Entonces aquí le voy a poner el elemento o el número fulanito sí existe. Ahí está. Y si no, pues aquí voy a poner un south que diga el elemento fulanito no existe. ¿Por qué esto lo estoy poniendo fuera del if? Porque si el árbol no está vacío, voy a trabajar todo esto. Pero si el árbol, si el árbol está vacío, elemento encontrado se va a quedar con el valor de falso y por lo tanto de manera automática se va a ir a la opción de no existe. Si esto lo dejara dentro del if, pues entonces a veces si el elemento no está, no me imprimiría nada. Entonces por eso tengo que ponerlo por fuera. Ahí está, ya está todo completo. Tengo ya mi búsqueda de elemento. Ahorita la vamos a probar ya que esté en la prueba del árbol binario. Y pues antes de continuar con el proceso de inserción, vamos a generar un código que me permita imprimir el contenido del árbol, como lo hemos hecho con otras estructuras de datos. Vamos a aprovechar un poquito, recordar un poquito la parte de recursión. Puedo utilizar un proceso recursivo para imprimir un árbol y el proceso recursivo, puedo crear hasta 3 procesos recursivos. Puedo hacer que el árbol se imprima en orden, es decir, de menor a mayor, o también puedo hacer que el árbol se imprima en preorden o en posorden. Muchos de estos árboles también se pueden utilizar
en autómatas o perdón, en compiladores para poder meter una expresión aritmética dentro del árbol y después en cualquier momento poderla imprimir en posorden, en preorden o en el orden original de la secuencia original de la operación aritmética. Entonces, eso también es una aplicación muy común de este tipo de árboles. Entonces, vamos a ver cómo quedaría esos tres tipos de impresión y ahorita los vamos a usar al final del video para ver que funciona perfectamente. Vamos a crear primero un método que me permita imprimir el árbol en su orden natural, es decir, de menor a mayor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un método recursivo que no regrese nada, que reciba como parámetro un apuntador. Y lo que vamos a hacer aquí es preguntar dentro del código es si auxiliar es diferente de nulo. Vamos a hacer las siguientes operaciones. Como voy a imprimir en orden, pues lo primero que tengo que hacer es imprimir en orden el elemento auxiliar que está en la parte izquierda, a la izquierda del nodo que ahorita estoy recibiendo. Lo siguiente que voy a hacer es, una vez que esa llamada recursiva termine, voy a imprimir el elemento que contiene al nodo. Igual a lo mejor ahorita va a ser un poco complicado que ustedes entiendan el proceso, pero bueno, conforme ya lo probemos, creo que van a encontrar cuál es el sentido de esto. Y después de que ya imprimió el de la izquierda, el del centro, por decirlo así, o el elemento que tiene el nodo, vamos a decirle que imprima el de la derecha. De esta manera, el derecho, ¿sí? De esta manera, pues vamos a hacer recursiva, una llamada recursiva que me permita, una vez que esto reciba probablemente el nodo raíz, va a imprimir los nodos que estén a la izquierda, después todos los nodos que estén en el centro y luego todos los nodos a la derecha. Y con eso pues vamos a imprimir los valores en orden ascendente. Vamos a crear otro método, aprovechar para no trabajar tanto. Vamos a ver el método de preorder. Le ponemos aquí pre. Y en el preorden, si ustedes más o menos recuerdan esa parte de expresiones aritméticas que vimos con las pilas, si yo quiero imprimir en preorden, tengo que imprimir primero el elemento que contiene el nodo. Después tengo que imprimir el elemento de la izquierda y al final el elemento de la derecha. Listo. Aquí ya tengo listo el procedimiento recursivo para preorder y posorder va a ser casi el mismo, un poquito diferente, pero bueno. Entonces, ¿cómo sería posorder? Pues en posorder lo primero que voy a hacer es imprimir lo que está a la izquierda, luego lo que está a la derecha y finalmente el elemento que contiene el nodo. Ahí está. Esto es posorder y esto es posorder. Ahorita que vean los resultados impresos van a entender un poquito mejor tanto inorden, que es de manera natural, preorder y posorder. ¿Sí? Muy bien, ya está todo terminado, todo más o menos bien. Esto me va a ayudar a imprimir ahorita al final el contenido del árbol pues de una manera limpia, sin estar haciendo tanta navegación por niveles. Bueno, finalmente lo único que queda para poder terminar esta primera parte de nuestro video es lo siguiente. Tenemos que hacer el método de inserción, pero antes de hacer el método de inserción pues déjenme explicárselo para que sea un poquito más práctico. Bueno, ya comenté que lo que tengo que hacer si yo quiero insertar el primer nodo es simplemente decir que el nodo raíz es auxiliar o apuntarlo hacia auxiliar y con eso pues ya queda lista la inserción del primer nodo dentro del árbol. Si no es este caso de insertar en un árbol vacío, ¿qué voy a hacer cuando tenga que insertar en un árbol que ya tenga muchos nodos o algunos nodos? Bueno, pues tengo que hacer un proceso que es muy simple. Por ejemplo, en primer lugar, tengo que hacer que el apuntador actual y el apuntador anterior apunten al inicio del árbol por primeras de cuentas. Entonces, el apuntador anterior lo apunto a la raíz y actual también lo apunto a la raíz para poder hacer una búsqueda de dónde va. Creo que aquí ya pudieron ver que el 48 es
mayor que el 30, mayor que el 40, menor que 50. Aquí ya, esta sería su posición en la que quedaría el 48. Muy bien, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a hacer un proceso de búsqueda. Mientras actual sea diferente de nulo, voy a hacer un proceso de búsqueda. En este caso preguntaría, oye, 48 es mayor que lo que tiene el apuntador de actual, que es un 30. En este caso sí. Entonces lo que voy a hacer en este caso es que anterior lo empato con actual, ya están empatados, así es que no pasa nada. Y después actual lo voy a mover hacia la derecha porque es mayor. ¿Sí? Si fuera menor, pues entonces aquí actual se iría hacia la izquierda. Pero bueno, en este caso, como 48 fue mayor que 30, me muevo hacia la derecha. Continúa el algoritmo de búsqueda porque hasta que actual no llegue a un punto nulo, pues entonces ahí voy a detener la búsqueda. De nuevo pregunto, ¿48 es mayor que 40? Sí. Bueno, pues entonces lo primero que tienes que hacer es empatar anterior con actual para ir perdiendo, para no perder en la posición en la que estaba anterior, y actual lo tienes que mover hacia la derecha y anterior quedaría acá apuntando al 40. De nuevo seguimos buscando. Finalmente dice, oye, 48 es mayor que 50, no, entonces en lugar de moverme hacia la derecha, me voy a mover hacia la izquierda. Y actual va a quedar apuntando a nulo. Pero antes de moverme a la izquierda, voy a hacer que empatar anterior con actual. Una vez hecho esto, actual pues simplemente nada más lo usé como referencia, ya no lo voy a necesitar. Y para poder conectar del lado correcto al nodo, pues voy a preguntar, oye, ¿dónde va el número 48? ¿Va a la izquierda o a la derecha? Como es menor que 50, aquí obviamente la respuesta es que el nodo debe de quedar a la izquierda de la posición actual. Entonces aquí simplemente voy a empatar lo que tiene anterior en su campo izquierdo con auxiliar para que el nuevo nodo, el 48, quede pues en la posición indicada, ¿sí? Y con esto pues el proceso de inserción ya queda prácticamente terminado. Entonces, si yo quisiera buscar al 48, yo sé que el 48 es mayor que 30, mayor que 40, menor que 50 y ya lo encontré. Y este es el número que estoy buscando. Obviamente, por lo general, un nodo va a traer más información. Por ejemplo, si fuera una base de datos, esto pues sería su clave primaria. Y a partir de aquí, pues ya encontré el nodo, pues ya puedo tener acceso al resto de información que pues el nodo contiene. En este caso, pues lo que estamos haciendo son eh, búsquedas simples de números, por lo tanto, pues nada más estoy guardando un solo valor. Muy bien, ese es el proceso de inserción, relativamente fácil. En otro video voy a explicar el proceso de borrado o eliminación, que sí es un poco más complicado, son bastantes casos más. Entonces, pues voy a explicarlo poco a poco para no desfasarnos. Bueno, regresamos a nuestro código. Ya tengo aquí casi todo listo, me falta nada más el proceso de inserción. Y bueno, pues para ir trabajándolo, necesito crear un método que se llame insertar nodo. ¿Qué va a hacer? Bueno, pues este método va a recibir un valor de tipo entero, que es el número que yo quiero insertar. Dicho esto, construimos nuestro código. En este caso, como yo voy a insertar un nodo, vamos a crearlo de una vez, un nuevo nodo auxiliar, que va a ser igual a un nuevo nodo. Y vamos a utilizar este parámetro que recibo dentro del constructor para, pues de una vez, crear mi nodo con su valor. Aquí automáticamente, pues este nuevo nodo auxiliar recibiría número insertar como el elemento de tipo entero y automáticamente auxiliar izquierdo y derecho pues estarían puestos a nulo, nada más como precaución. Muy bien, una vez que tengo creado mi nodo, tengo que preguntar dos cosas. ¿El árbol está vacío? ¿Sí o no? Si el árbol está vacío, lo que voy a hacer es muy fácil, como ya vimos aquí en la pantalla anterior, simplemente voy a empatar raíz con auxiliar y con eso inserto el primer elemento dentro del árbol sin problemas. Si no, aquí vamos a tener que trabajar un poquito más, sin embargo, pues no pasa nada. Bueno, vamos a codificar lo que les acabo de explicar, pues ahora con código. ¿Qué necesito? Necesito un apuntador que se llame actual y lo empatamos con raíz. Necesito otro apuntador que se llame anterior
y lo empatamos con raíz, como vimos ahorita en el ejemplo que acabo de explicar. Una vez que ya hice esto, vamos a crear un apuntador, vamos a crear un ciclo que me permita hacer una búsqueda para ver en qué posición, en cuál posición va el nodo que quiero insertar. Entonces aquí vamos a ponerle mientras actual sea diferente de nulo, vamos a trabajar en el proceso de búsqueda. Para la búsqueda yo puedo preguntar si el número que yo quiero insertar es menor que lo que contiene actual en su campo número. ¿Qué vamos a hacer? Pues aquí lo que vamos a hacer es primero vamos a empatar anterior con actual para que anterior siempre quede una posición atrás que actual y eso me ayude después en la inserción final. Y después actual tenemos que moverlo hacia la izquierda. Entonces actual es igual a actual en su campo izquierdo. Muy bien. Listo. Si no fuera el caso, en caso contrario, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a hacer que de nuevo anterior quede apuntando a actual para no perder la referencia. Y después lo que vamos a hacer es esto mismo. Voy a mover actual, pero en lugar de moverlo hacia la izquierda, lo voy a mover hacia la derecha. Muy bien. Aquí ya tengo listo el proceso de búsqueda y ya casi terminamos. El último paso que sería, pues simplemente como vimos en el ejemplo, una vez que ya sé cuál es anterior y que actual ya quedó apuntando a nulo, que sería esta opción de aquí abajito, tengo que volver a preguntar porque no sé después actual para dónde se fue, para la izquierda o para la derecha. Tengo que volver a preguntar, oye, ¿de qué lado va? ¿De izquierda o derecha? Entonces ahí me falta esa decisión para poder insertar el nodo en la posición correcta. Entonces para la decisión pues vamos a decir, oye, si el número que quiero insertar es menor que anterior punto número, pues entonces ahí es anterior en su campo izquierdo es igual a quién, pues auxiliar. Si no, pues entonces anterior en su campo derecho es igual a quién, pues a auxiliar. Y listo, ya quedó conectado el nodo en donde debe de ser. Muy bien. Ya está todo listo, tenemos ya nuestro código completo, por lo menos para la parte de inserción. Faltaría el proceso de borrado, que eso lo vamos a hacer en el próximo video, en la parte 2. Y ahora aquí vamos a construir un árbol binario. Por ejemplo, que se llame árbol, para no hacerlo muy complicado. Árbol B, ¿sí? Igual a nuevo árbol binario. Y se acabó. Ya tengo un árbol binario que se llama árbol B. Entonces árbol B, vamos a insertar un nodo. Vamos a insertar primero, por ejemplo, un 10. Perdón. Le puse en orden en lugar de insertar, ¿sí? Entonces aquí sería insertar nodo. Listo, ya tengo un 10. Vamos a usar esto para hacer el proceso de inserción más rápido. Después de un 10 podemos insertar, por ejemplo, un 8. Aquí la ventaja es que el mismo orden, el mismo árbol, pues va a ordenarse automáticamente conforme yo inserte elementos. Vamos a insertar, por ejemplo, después un 13, después un 20, un 25. Finalmente, lo que puedo hacer aquí es, vamos a probar el método de búsqueda. Le puedo poner aquí, buscar un elemento, por ejemplo, el elemento 13. Y pues aquí vamos a poner nada más 3 outs de ejemplo para poder imprimir el árbol en los 3 órdenes, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a imprimir el árbol en in order.
Voy a copiar esto para hacerlo más rápido. Aquí después vamos a imprimirlo en pre-order y después vamos a imprimirlo en post-order. Listo. Entonces aquí mandamos llamar a inOrder y aquí le podemos decir que le vamos a pasar a árbol.raíz, árbol de punto raíz, y vamos a aprovechar este código. Aquí vamos a llamarlo en preorder y aquí finalmente vamos a llamarlo en post-order. Y con eso pues ya tenemos nuestro código, por lo menos de esta primera parte, completamente funcional. ¿Qué nos falta? Pues ya nada más correr el código para ver que funcione, que no hay problemas. Ya casi terminamos por el día de hoy. Y aquí tenemos ya los elementos. Aquí me dice que el elemento 13 sí existe, obviamente. Aquí está el árbol en orden, 8, 10, 13, 20, 25. En preorder quedaría como 8, 10, 13, 20, 25. Y en postorder quedaría como 8, 25, 20, 13 y 10. Muy bien. Ya terminamos por el día de hoy. Espero que el video les sea útil. Y recuerden que todos estos videos pues pueden ustedes modificarlos conforme necesiten. En el siguiente video vamos a ver el proceso de borrado paso a paso, que es un poquito más complicado. Y espero que tengan buen día. Hasta luego.